cómo funciona el periodismo en América Latina y básicamente cómo ves los pasos del periodismo digital en esta región del continente. Al igual que en otros territorios del mundo, pues por supuesto el periodismo está en un proceso de transformación profunda en América Latina. Hay un cambio tecnológico que está produciendo una adaptación de los medios y de los propios periodistas a las tecnologías digitales, aunque en gran medida podríamos decir que ese proceso ya se está completando. Hace pues unos años, a principios de este siglo, incluso a partir del año 2010, pues podríamos decir que se estaba todavía en un proceso de adaptación, pero en estos momentos la propia audiencia en gran medida ya es plenamente digital en las formas en las que accede al contenido, y los periodistas, que también pues, se van rejuveneciendo porque el tiempo pasa para todos, pues entienden las tecnologías digitales como algo esencial. Junto con eso, pues el periodismo digital en América Latina en su conjunto, pero particularmente en algunos países, pues se ve en unas circunstancias difíciles. Difíciles desde el punto de vista político, de la delincuencia. Hay múltiples presiones que hacen que el trabajo de los periodistas en algunos países particularmente pues no sea nada sencillo. Y en este sentido me parece que el ámbito digital ha abierto un campo de libertad en la medida en que ha generado una mayor diversidad de medios y unas posibilidades de contar la información más pegadas a la calle. Justamente esa reflexión que haces de los riesgos del periodismo en América Latina y bueno, básicamente podría referirme al caso de la región centroamericana y México y especialmente Honduras. En los últimos años hemos tenido cerca de un centenar de periodistas asesinados y la mayoría de esos crímenes están en la impunidad. Muchos de ellos ligados en los últimos años más también a medios digitales. Hay mecanismos oficiales para protección de periodistas, pero son endebles y la impunidad persiste en estos países nuestros. ¿Qué sugerencia o qué herramientas podrías tú compartir con la prensa latinoamericana y prácticamente con la del Triángulo Norte de Centroamérica en este sentido? Efectivamente, múltiples organizaciones internacionales, la propia Sociedad Interamericana de Prensa, vienen denunciando desde hace largo tiempo las presiones y la violencia que se ejerce ante todo tipo de periodistas y también, por supuesto, ante los periodistas que trabajan en los medios digitales. De hecho, a veces ni siquiera son periodistas profesionales, son ciudadanos que comparten información, reflexión, opinión en las redes y que, bueno, pues por encontrarse frente a distintas organizaciones o personas que desean acallar esas voces, pues son objeto de presiones y en algunos casos incluso de ataques que acaban con sus vidas, ¿no? Esto es de sobra conocido y efectivamente Centroamérica en particular, yo creo que no solamente en América Latina, sino el conjunto del mundo, cabría decir, es uno de los territorios donde hay mayor presión sobre los periodistas. Pero ante esto yo analizaría los medios digitales como un espacio de libertad. Algunos de los medios que han sido objeto de presiones en Centroamérica pues han visto sus redacciones asaltadas, sus infraestructuras dañadas. Por ejemplo, en Venezuela, pues yo qué sé, pues les han privado hasta del propio papel para poder publicar periódicos. Bueno, pues cuando ese tipo de presiones se dan, el ámbito digital permite una gran versatilidad porque una de sus grandes virtualidades es la facilidad de publicación y de difusión de contenidos. Entonces,
frente a eso, pues lo que hay que instar a los periodistas es a un trabajo dentro de lo que cabe lo más seguro posible, que permita resguardar pues el anonimato de sus fuentes, que permita conservar el secreto profesional, porque de otra manera la libertad de prensa se puede ver seriamente dañada. Frente a esto también existen leyes, legalización de la intromisión en medios de comunicación en varias naciones de la región. Sí, sí, a ver, hay medidas, hay incluso denuncias internacionales, denuncias de organizaciones no gubernamentales que están reclamando pues, por presiones que obviamente atentan, de hecho, contra un derecho fundamental de cualquier ser humano, que es el derecho a la información y es el derecho a expresar la opinión. Vivimos una época disruptiva, tiempos de transformación, la multimedia y luego están novedosas todos los días herramientas digitales que surgen. ¿Son eso herramientas para el periodismo o son periodismo? A ver, los medios que se utilizan para hacer el periodismo son instrumentales, como su propio nombre indica, ¿no? Y no hay que entenderlos como un fin en sí mismo. Yo suelo decir que en la expresión periodismo digital, digital es el adjetivo y periodismo es el sustantivo. Y la gramática nos enseña que es el adjetivo quien complementa al sustantivo y no a la inversa. Por tanto, todo periodista debería recordar que el hecho de trabajar con herramientas digitales es un complemento, es un adjetivo a lo fundamental, que en este caso es trabajar con calidad la información, buscar contenido actual y relevante para el público y difundirlo con estándares de calidad. Y en ese sentido, ¿cuál es la apuesta? La reputación por un lado, pero también tenemos la vorágine de las redes sociales, el periodismo de clic, la premura muchas veces que hace caer a algunos medios de comunicación en la no verificación. ¿Cómo lidiar con esa vorágine? Yo creo que buena parte de los medios viven y han vivido en los últimos años en una situación de desorientación. Hay una especie de competencia alocada por multiplicar el tráfico a toda costa, incluso si eso pasa por degradar la calidad del contenido, no verificar adecuadamente la información, compartir informaciones que no tienen ningún tipo de relevancia social y cuyo único foco puede ser su espectacularidad o su sensacionalismo. Interesa más el clic que cualquier otra cosa, ¿no? Y yo creo que esto ha hecho perder un poco la reputación, no ya de algunos medios en particular, sino del periodismo como profesión. Yo creo que el reconocimiento social de la profesión periodística se ha visto dañado por estas prácticas pues, que nos han demostrado que son pan para hoy, pero hambre para mañana, porque hoy te pueden incrementar un porcentaje de tus visitas, pero realmente a largo plazo está causando un gran perjuicio sobre tu reputación. Y es esto, a la larga, lo que realmente deben cuidar los medios, ¿no? Y es por este motivo por el que, entre otras cosas, pues algunos investigadores nos hemos aliado en un proyecto que pretende precisamente medir la reputación y no las audiencias de los medios o el número de seguidores que tienen en las redes sociales, que todo eso está muy bien y es conveniente saberlo, pero pensamos que no es el elemento que puede contribuir a construir un periodismo de calidad a medio y largo plazo. Los valores que caracterizan al periodismo en este momento, en pleno siglo XXI, son los mismos del siglo XX, para decir algo. Yo diría que hay que distinguir los valores de las destrezas. Yo creo que hay unos valores que son absolutamente permanentes, ¿no? Y en cambio las destrezas profesionales, esas sí son las que van evolucionando. El problema lo tenemos cuando hay periodistas que son inflexibles con las tecnologías
y en cambio enormemente volubles con sus valores. Tendría que ser exactamente a la inversa. Periodistas firmes con una serie de valores éticos profesionales y en cambio adaptables a las tecnologías que van llegando y las que llegarán, que sin duda, pues los últimos tiempos lo que nos ha demostrado es que la tecnología para producir y difundir contenidos periodísticos evoluciona con enorme rapidez. Es eso lo que necesitamos. Flexibilidad con las tecnologías, firmeza con los valores. Los medios tradicionales de alguna manera han tenido que irse transformando para adaptarse al mundo digital. ¿Crees que esto va a ser algo que les alargue la vida temporalmente o se quedarán para siempre? A ver, los medios tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, las propias agencias también, han experimentado un proceso de transformación. Y más que un proceso de transformación, yo diría una cesión de liderazgo, porque durante la primera mitad del siglo XX, los medios hegemónicos pues fueron la prensa y hasta cierto punto la radio también. En la segunda mitad del siglo XX, el medio principal fue, de manera indiscutible, la televisión, por términos de audiencia, de impacto social, pero ya en este siglo XXI, lo que tenemos es que los medios digitales acumulan, atraen la mayor parte de la audiencia. Y en algunos países, particularmente en los países occidentales, ya se han convertido no solamente en los medios que atraen un mayor volumen de público, sino también los que vertebran la mayor parte del negocio. Porque el negocio vinculado al trabajo periodístico, a la venta de contenidos, a la difusión de publicidad, etcétera, pues también ha experimentado una transformación muy importante. De modo que si todavía queda, que yo lo dudo, algún editor de prensa, algún director de un canal de radio o de televisión que piense que puede dar la espalda a toda la transformación digital a la que estamos, bueno, de la que estamos siendo testigos, pues puedo garantizarle que ese en concreto tiene los días contados. Y en ese contexto, ¿el papel para dónde va? A ver, yo suelo decir que el futuro del papel es hasta cierto punto un asunto poco relevante desde el punto de vista periodístico. Yo, desde que investigo en el ámbito de los medios digitales a comienzos de los años 90, ya va para 30 años, ya no sé, he perdido la cuenta de las veces que me han preguntado por cuál es el futuro del papel. Y yo creo que desde siempre he respondido lo mismo. Realmente me importa poco, porque lo importante de la información no es el soporte, lo importante es la calidad de la información que se transmite. Y durante una época sí que es verdad que la información de mayor calidad tuvo un soporte impreso como forma principal de difusión. Pero ahora encontramos información de calidad, entendiendo calidad, por supuesto, como veracidad, pero también como atención a asuntos informativamente relevantes, por supuesto también actualización adecuada, lenguajes ricos desde el punto de vista gráfico, textual, multimedia. Pues todo ese tipo de ingredientes ahora los estamos encontrando ya en los medios digitales. Entonces, preocuparse por cuál sea el destino del papel, bueno, pues tiene importancia porque es relevante para el negocio de ciertos medios, pero no es importante para el periodismo. Para el periodismo, la clave no es el soporte, sino la calidad del contenido. La autorregulación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo pienso que la característica del trabajo periodístico exige unos principios de libertad. Y la libertad del trabajo periodístico no puede verse coartada por una censura, por unos intereses ideológicos, estatales, económicos, empresariales, sean del sesgo que sean. Y desde ese punto de vista, entendiendo que los periodistas, por supuesto, deben rendir cuentas ante la sociedad y cuando cometen delitos o abusos, por supuesto, esos delitos y esos abusos deben ser perseguidos, pero yo soy un firme defensor de la autorregulación, de que sean los propios periodistas, los medios, los que articulen criterios éticos
para fortalecer el trabajo periodístico y que no sea ninguna organización o ente externo el que desde fuera desee controlar el trabajo de los periodistas. ¿Cuál es el perfil del periodista del siglo XXI de cara a los años que vienen? Pues suele preguntar mucho por cuáles son las destrezas tecnológicas que debe tener un periodista. Para mí es un asunto secundario, entre otras cosas porque las tecnologías evolucionan con enorme rapidez. Un periodista, más que una persona capaz de hacer cosas, debe ser un periodista, un profesional con una, digamos, con un criterio para analizar la información. Esto es lo verdaderamente importante. Esto es lo permanente de los buenos periodistas, su criterio, su capacidad de análisis. Si esto se combina, como decía antes, con una versatilidad a la hora de adaptarse a las cambiantes tecnologías, ahí tendremos a un periodista que tendrá largo recorrido. No se trata de aprender tal o cual tecnología, tal o cual programa, tal o cual aplicación de Internet o dispositivo. Estas cosas son bueno, pues fugaces, evolucionan con enorme rapidez y mirando a largo plazo lo que hace falta es tener pues un criterio y una capacidad de análisis, que esto pues evidentemente se aprende con lectura, con estudio y con un trabajo detenido. Las redes sociales en América Latina son muchísimo consumidas y en la mayoría de los países son más consumidas para ocio que para educación u otras tendencias o negocios, digamos. ¿Cómo lidiar con redes sociales, permitiendo la libertad de las personas, pero sin salirse del contexto del deber de un periodista? Las redes sociales son un complemento del periodismo, pero no son su sustituto. Tampoco es algo opuesto al periodismo, es una extensión, pero hay que entender cuáles son sus capacidades y sus límites. Por supuesto, yo defiendo que los periodistas se hagan presentes en las redes sociales, entre otras cosas, porque hoy día buena parte de la materia prima informativa necesaria para poder hacer el trabajo periodístico está ahí, está en las redes sociales. Por lo tanto, dar la espalda a las redes sería absurdo. Dicho lo cual, ese material que circula por las redes no es periodismo completo. Debe ser verificado, debe ser contrastado, debe ser contextualizado, debe ser adecuadamente explicado. Por lo tanto, cuando se piensa que lo que circula por las redes sociales ya es un periodismo completo, es no entender en qué consiste el periodismo. El periodismo es analizar la información, jerarquizarla y contarla, después de haberla verificado, por supuesto, contarla de una manera clara e interesante al público. Y es ahí donde se puede producir la contribución de los periodistas. Uno de los últimos trabajos académicos en los que has participado, maestro, está vinculado con un ranking sobre medios en diferentes países del mundo, alrededor de 200, si no mal recuerdo. ¿Puedes comentarnos un poco de qué ve el asunto? Bien, el ranking estimado de medios digitales, como mencionaba antes, es un ranking que trata de analizar los medios digitales de acuerdo con su reputación digital. No es un ranking, por tanto, basado en el número de lectores o en el número de clics, no es una cuestión de audiencia, tampoco es un ranking de popularidad en las redes sociales, todo ese tipo de parámetros quedan al margen. Lo que se mide es el reconocimiento que tiene un sitio periodístico por parte de otros sitios web. Es de hecho el procedimiento que sigue, por ejemplo, Google para jerarquizar las distintas páginas web. Cuando una página recibe muchos enlaces por parte de otras páginas, esa página pues se reconoce como una página de gran prestigio, de gran reconocimiento, que es precisamente lo que hace que otras páginas apunten enlaces hacia ella, porque reconocen que en esa página hay contenido de calidad y por eso recomiendan mediante enlaces conectarse con ese contenido. Bueno, pues siguiendo esa misma lógica,
la aplicamos exclusivamente a los medios digitales y de momento en esta primera oleada tenemos cerca de 5.000, efectivamente en 200 países, y lo que queremos hacer es analizar cuál es la reputación de los medios digitales a escala global. Lo hacemos para todo el mundo y también para cada uno de los países. De modo que, por ejemplo, en el caso de Honduras, pues analizamos una veintena de medios y puede compararse cuáles son los medios que tienen una mejor reputación digital. ¿Cuál es el futuro que miras del periodismo digital de cara a los años que vienen, a corto, a mediano y a largo plazo, y su incidencia? Yo vengo acompañando la evolución del periodismo digital desde los años 90 y por tanto tengo una cierta visión, una cierta trayectoria que me permite distinguir la espuma pasajera de los cambios profundos y permanentes, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones que han ido cambiando en los últimos años y que yo creo que han venido para quedarse, por citar alguna. Por ejemplo, la participación, ¿no? El hecho de que los medios ya no son unidireccionales, que no se limitan únicamente a contar la información, sino que deben aprender a escuchar a su público e interactuar con él. Otra de las transformaciones es, obviamente, los dispositivos de acceso a la información. Pues al principio el periodismo de las redes era un periodismo al que se podía acceder únicamente con computadoras y en estos momentos el consumo se hace principalmente a través de dispositivos móviles. ¿Cuáles serán los cambios principales que se avecinen en lo que resta de esta tercera década del siglo XXI? Bueno, pues yo pienso que uno de los cambios fundamentales va a tener que ver con la incorporación de las tecnologías de inteligencia artificial. Tecnologías que van a completar el trabajo humano de los periodistas con recursos automatizados que permitirán pues, elaborar contenidos textuales, gráficos, sonoros, multimedia, de manera automática. ¿Significa esto que el papel de los periodistas va a desaparecer? Yo creo que no. Lo que pienso es que el perfil de los periodistas va a transformarse. Van a ser periodistas que se van a apoyar en las máquinas para producir mayor volumen de contenido, pero al mismo tiempo, el tiempo que se les va a liberar gracias a esas tecnologías lo van a poder dedicar a hacer coberturas informativas más originales, más apropiadas para su público, el público de sus medios. Muchísimas gracias por conversar con Proceso Digital, donde siempre hay espacio para la academia, para el pensamiento y donde tú tienes un sitio especial. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, Marlene, y un saludo a todos los lectores de Proceso Digital. Gracias.